Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y a continuación vamos a aprender cómo expresar e interpretar correctamente vectores en su forma polar, rectangular con vectores unitarios, a determinar sus componentes y a transformarlos de su forma polar a rectangular o rectangular a polar. Primero tenemos que tomar en cuenta que las cantidades físicas se pueden clasificar en cantidades escalares o cantidades vectoriales. Para las cantidades escalares basta con indicar el valor numérico seguida de su unidad de medida, lo que se conoce como magnitud, y ya hemos definido por completo la cantidad escalar. Por ejemplo, el tiempo, la masa, energía, distancia son cantidades escalares. Entonces, cada cantidad escalar basta con indicar su valor numérico seguida de la unidad y ya la hemos definido por completo, como por ejemplo decir que la masa de un objeto es 3,51 kilogramos. Así también la distancia, que es otra cantidad escalar, basta con indicar su valor numérico y su unidad. Por ejemplo, decir que estas dos personas se encuentran a una distancia de 1 metro. Es lo mismo medir 1 metro desde ella hacia él o desde él hacia ella y seguiríamos teniendo la misma cantidad escalar de 1 metro de distancia. En cambio, para las cantidades vectoriales no basta con indicar la magnitud, que es el valor numérico con la unidad de medida, sino que debemos indicar la dirección y el sentido para poder definir por completo esa cantidad vectorial. Ejemplos de cantidades vectoriales está la fuerza, aceleración, desplazamiento, velocidad. Por ejemplo, vamos a indicar, como en esta imagen, que estamos aplicando dos fuerzas hacia el centro de un objeto. En este caso, con esa dirección en que estamos aplicando esas fuerzas, pues haríamos como que el objeto se comprime. Sin embargo, si aplicamos en otro sentido esas mismas dos fuerzas, por ejemplo, en esta imagen de abajo, las fuerzas están saliendo de este objeto. En ese caso, a diferencia de anteriormente que lo íbamos a aplastar o comprimir, ahora lo podemos extender o alargar. Entonces, con esto vemos qué importancia tiene la dirección o sentido en el que apliquemos una fuerza, es decir, en este caso, una cantidad vectorial. Vemos que no basta con indicar la magnitud, sino que la dirección y el sentido nos va a especificar por completo. Esto lo podemos expresar de varias maneras. Por ejemplo, acá la velocidad, que es otra cantidad vectorial, vemos que tiene su valor numérico, su unidad y también la dirección y el sentido de ella. Vamos a ver a continuación cómo expresar esas cantidades. Primero vamos a considerar que un vector lo podemos representar como una flecha. No es que un vector sea una flecha, sino que la flecha nos va a servir para indicar las tres partes elementales del vector que ya dijimos que son magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, también utilizar un plano cartesiano o eje de coordenadas nos va a facilitar direccionar este vector. En este caso, vamos a tomar en cuenta que el tamaño de la flecha nos va a referir la magnitud de nuestro vector. Por ejemplo, en este caso, si consideramos un vector B, tenemos que colocar la flechita arriba para indicar que es una cantidad vectorial. Entonces, la magnitud sería la representación de la misma abreviatura, pero sin esa flechita arriba. O la misma abreviatura con la flecha arriba, pero entre barras de valor absoluto. De esas dos maneras podemos representar la magnitud de nuestro vector. Entonces, la dirección de nuestro vector lo va a indicar la línea recta que forma esta flecha. Por ejemplo, en este caso, la dirección es horizontal en el eje X. Pero no basta con decir la magnitud y la dirección del vector, porque, por ejemplo, en este caso, ese vector puede estar en el eje X positivo o en el eje X negativo. No basta con decir que está en el eje X. Entonces, tenemos que indicar el sentido. Por ejemplo, en este caso sería en el sentido positivo. Ahora bien, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que este vector tiene una magnitud de 9 metros. Entonces, si lo queremos representar, pues en una hoja, ¿verdad? Se nos va a ser muy difícil representar una flecha con un tamaño de 9 metros. Saliera, ¿verdad?, de la capacidad de nuestra hoja. Entonces, ¿qué hacemos? Que tomamos en cuenta una escala. Por ejemplo, podemos tomar como referencia que 1 centímetro va a corresponder a 2 metros. Entonces, de ese modo, tomando una regla, ya habiendo definido, tomando en cuenta que cada centímetro equivale a 2 metros, entonces ya tenemos que 9 metros dividido entre ese valor, entre esa escala de 2, nos da 4,5 centímetros. Es decir, que en nuestra regla medimos 4,5 centímetros y ya sabemos que ese tamaño va a corresponder a 9 metros. Entonces, de esa manera, con el uso de escala, podemos representar valores muy grandes o también muy pequeños en flechas. Entonces, ya podemos ver que nuestro vector, la flecha, nos está ayudando a determinar las tres cualidades elementales, que son su magnitud, su tamaño, su valor numérico, en este caso 9 metros, su dirección horizontal y su sentido hacia la derecha.
También debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, el eje X positivo corresponde al este, el Y positivo al norte, X negativo oeste y Y negativo sur. Entonces también podemos observar que horizontal derecha, la dirección y sentido lo podemos, en este caso, sustituir por el este. Es decir, que este vector, al decir que es 9 metros al este, ya con decir el este estamos indicando que el vector se encuentra en el eje X y positivo, tanto dirección como sentido. Ahora vamos a ver otra forma en la que podemos representar los vectores. Es decir, en muchos casos vamos a necesitar convertir un vector en la forma polar o interpretar la forma polar dado un vector. Entonces, para esto o para representar un vector en su forma polar, vamos a utilizar la magnitud del vector seguida del ángulo que se forma en el vector, pero medido desde el eje X positivo. Es decir, acá en esta expresión ya vemos que la abreviatura con la flecha arriba indica el vector, ¿verdad? Tanto su magnitud, dirección y sentido. Acá es la misma letra, pero sin la flecha arriba indica su magnitud. Y en este caso, para que sea en forma polar, este ángulo debe ser medido. Este es el eje X positivo contra el reloj. ¿Qué significa esto? Bueno, que el ángulo vamos a medirlo desde el eje X positivo, pero contrario a cómo giran las agujitas del reloj. ¿Cómo vamos a empezar a medir desde el eje X positivo? Pues en el eje X positivo va a estar el 0 grados, medido en dirección antihoraria. Acá en el eje Y, que forma una línea perpendicular con esta, vamos a tener 90 grados, más 90 grados hasta acá sería 180, más 90 hasta acá 270. Entonces, por ejemplo, vamos a representar en la forma polar este vector A de magnitud 3 metros. En este caso, como ya vemos que este 25 grados está saliendo de nuestro eje X positivo, pues la forma polar sería simplemente su magnitud 3 metros y el ángulo medido desde el eje X positivo 25 grados. Sin embargo, vamos a considerar que ahora este mismo vector está saliendo, este es el eje X positivo, pero medido hacia abajo. Es decir, en este caso vemos que el ángulo sale del eje X positivo, pero hasta llegar a la flecha va en una dirección que no es la que tomamos acá, sino que va en la misma dirección de las agujitas del reloj. Y recordemos que el ángulo se debe medir es contrario a las agujitas del reloj, ¿sí? Así tomamos valores positivos. Sin embargo, en este caso, como estamos saliendo también de un eje X positivo, pero en la dirección que no es, ¿verdad? Estamos en la misma dirección de las agujas del reloj, pues en este caso el ángulo va a ser entonces negativo. Entonces tenemos que en este caso nuestro vector en forma polar va a ser 3 metros, pero con el ángulo 25 negativo. Si, por ejemplo, tenemos este otro vector para representarlo en la forma polar, tenemos que considerar que acá el ángulo no se nos está dando desde el eje X positivo, donde se debe medir el ángulo en la forma polar, sino que este ángulo está saliendo de un eje vertical. Salimos de este eje vertical hasta chocar con el vector. Entonces, en este caso, vamos a tomar en cuenta es el ángulo medido desde el eje X horizontal, ¿verdad? Salimos desde este eje hasta que choquemos con nuestro vector. Entonces, tomamos en cuenta que el eje X positivo corresponde a 0 grados y el Y positivo a 90. En función de eso, ya vemos que este ángulo acá debe valer 90 grados menos 40. Entonces tenemos que el ángulo, ¿verdad? Considerar es 50 grados y ya lo podemos expresar en la forma polar. Vamos a ver un tercer ejemplo. Por ejemplo, en este caso vamos a considerar que tenemos que representar la forma polar de este vector donde se nos da un ángulo de 30 grados. Aunque está saliendo de un eje X, es el eje X negativo y la forma polar, el ángulo debe ser medido es del eje X positivo. Entonces salimos desde nuestro eje X positivo hasta que choquemos con nuestro vector. Tomando en cuenta que acá tenemos 0 grados y del lado de X negativo tenemos 180 grados, pues en total deberíamos restar 180 menos esta parte para que nos dé el ángulo requerido. Es decir, 180 menos 30 grados que nos da 150 grados. Entonces este vector en la forma polar sería 3 metros, entre paréntesis 150 grados. También podemos representar un vector en su forma rectangular. Para esto vamos a considerar primero la forma cartesiana, que va a ser simplemente representar el vector como un punto en el eje de coordenadas, es decir, como su componente horizontal a su X, su componente vertical como a su Y. Entonces la forma rectangular va a ser la sumatoria de esas componentes del vector, tomando en cuenta estas abreviaturas que se conoce como vectores unitarios. Los vectores unitarios son vectores que nos sirven para direccionar un vector, tienen magnitud 1, por lo que no alteran el valor de las componentes, pero nos sirven para direccionar. Por ejemplo, el vector unitario
Y nos está indicando que el vector se encuentra en el eje X, mientras que el vector unitario J nos está indicando que se encuentra en el eje Y. De igual manera, también el signo del vector unitario nos está indicando en qué sentido está ese eje X, o en el negativo o en el positivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos el siguiente vector, primero vamos a representarlo en la forma cartesiana como la componente horizontal, coma su componente vertical. En este caso, este vector está completamente en el eje horizontal, por lo que no tiene componente vertical. Su componente vertical a su y es 0 metros, mientras que su componente horizontal, ¿verdad?, va a ser completamente esos 3 metros. Entonces ya para indicarlo en la forma rectangular, basta con sumar esas componentes del vector utilizando los vectores unitarios correspondientes. Por ejemplo, para la componente horizontal tenemos 3 metros, vector unitario I, mientras que para la componente vertical tenemos 0 metros, vector unitario J. Como acá realmente este vector no tiene componente vertical, vemos que es 0, pues podemos escribirlo simplemente como 3 metros I. De esta manera vemos que estamos indicando las 3 partes elementales que debe tener todo vector. Magnitud, valor numérico, 3 metros, dirección, acá vector unitario y nos está diciendo que la dirección es en el eje X y el signo positivo nos está diciendo el sentido, que es hacia la derecha del eje X. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos que la forma cartesiana sería su componente horizontal, que en este caso vemos que es 0, ya que está completamente en el eje vertical. Entonces su componente vertical va a ser 3 metros, pero como es hacia abajo corresponde a un valor negativo. Entonces ya la forma rectangular va a ser la sumatoria de esas componentes. En este caso, como la componente vertical es negativa, pues nos quedó como menos 3 metros J. Entonces de esta manera vemos que también estamos representando ya totalmente el vector con decir menos 3 metros J, porque 3 metros es la magnitud del vector. J nos está diciendo la dirección que se encuentra en el eje vertical y negativo se encuentra en el eje vertical pero negativo. ¿Sí? Entonces tenemos magnitud, dirección y sentido. Sin embargo, hemos considerado vectores en una sola dimensión o completamente en el eje horizontal o vertical. Entonces, ¿cómo vamos a representar la forma rectangular de un vector como este que se encuentra en 2 dimensiones? Solo dándonos la magnitud y el ángulo. Podemos determinarlo buscando primero sus componentes, que la podemos determinar simplemente sabiendo la magnitud y el ángulo del vector. Vamos a ver primero la demostración. Por ejemplo, vamos a considerar que tenemos un vector en su forma polar y que lo vamos a expresar en su forma rectangular. Para esto necesitamos saber cuáles son las componentes del vector. Entonces vamos a ver cómo la deducimos. Vamos a representar nuestro vector A. En este caso, el tamaño del vector ya habíamos dicho que representa la magnitud del vector. En este caso sería la misma abreviatura sin la flecha. Entonces tenemos que está saliendo a un ángulo del eje horizontal X positivo y vamos a proyectar el vector hacia el eje X para tener su componente horizontal a su X y proyectándolo en el eje vertical, su componente vertical a su Y. Entonces vamos a preferir ahora encerrar este ángulo desplazando la componente vertical para este lado. Los vectores tienen una propiedad que si nosotros lo movemos, pero manteniendo el mismo tamaño, dirección y sentido, pues sigue siendo el mismo vector. Entonces, ahora al encerrar el ángulo, hemos formado un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a buscar una función trigonométrica como el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y observando nuestro triángulo, vemos que el cateto adyacente es la componente horizontal a su X del vector, entre la hipotenusa que observamos que corresponde a la magnitud del vector, en este caso llamada A. Entonces, despejando la componente horizontal, tenemos que va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Por ejemplo, también si buscamos la función seno del ángulo, tenemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces observamos que el cateto opuesto, quien está de frente o se opone al ángulo, es ahora la componente vertical del vector a su y entre la hipotenusa, que es la magnitud llamada A. Entonces, despejando, tenemos que la componente vertical es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces, vemos que sabiendo la magnitud y el ángulo del vector, podemos saber sus componentes. Pero ojo, para que estas ecuaciones sean válidas, el ángulo tomado en cuenta debe ser medido desde el eje X, preferiblemente el eje X positivo, saliendo en sentido antihorario. Si hacemos lo contrario, por ejemplo, si hubiésemos utilizado un ángulo saliendo del eje vertical, pues acá
acá el adyacente iba a ser el opuesto y viceversa, y entonces en la componente en X íbamos a utilizar seno y en Y coseno. Entonces, para que estas ecuaciones siempre sean aplicables, el ángulo debemos utilizarlo para el vector medido desde el eje X positivo. Por eso es conveniente primero expresar entonces el vector en su forma polar, donde ya en la forma polar consideramos que ese ángulo se ha medido desde el eje X positivo. Entonces ya tenemos que la componente en la dirección del eje X se obtiene multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y la componente en la dirección del eje Y se obtiene multiplicando la magnitud por el seno del ángulo. Vamos a ver un ejemplo para convertir de esta forma polar a rectangular. Consideremos un vector fuerza de 100 newton a 40 grados al este del norte. Vamos a considerar acá que tenemos este plano cartesiano donde está el norte y este, de donde se referencia a nuestro vector. Entonces, si dice que está a 40 grados al este del norte, pues ese ángulo sale del norte y se dirige al este. Entonces, del norte salimos al este, como nos dice acá, y ya ahí tenemos nuestro vector. Entonces, vamos a expresarlo en la forma polar. Sin embargo, recordemos que en la forma polar, el ángulo debemos utilizarlo medido desde el eje X positivo. Entonces, acá tenemos un ángulo medido, este es el eje Y. Sin embargo, nos interesa es este ángulo medido desde el eje X positivo hasta chocar con el vector. Entonces tenemos que, si sabemos que acá del eje X positivo hay 0 grados hasta el norte 90, pues en total tenemos 90 grados, le restamos 40 y este vector acá va a corresponder a 50 grados. Entonces la forma polar, este vector será igual a 100 newton, entre paréntesis 50 grados. De esa manera ya podemos buscar las componentes del vector con las ecuaciones que demostrábamos anteriormente. Ya como el ángulo acá sabemos que está medido desde el eje X positivo, pues simplemente sustituimos en la ecuación la magnitud del vector, que es 100 newton, por el ángulo, que es 50 grados, tanto en el coseno como en el seno. Entonces tenemos las componentes de nuestro vector en el eje horizontal 64.3 newton y en el vertical 76.6 newton. Entonces ya podemos escribirlo en la forma rectangular. Para esto recordar que sería expresarlo como una sumatoria de esas componentes con sus vectores unitarios. Entonces ya sustituimos la componente horizontal seguida del vector unitario Y, que está indicando esa componente en el eje horizontal, como nos quedó acá, más la componente vertical con el correspondiente vector unitario J. De esta manera también hemos expresado el vector correctamente con sus tres partes elementales, porque en este caso vemos el valor numérico, magnitud del vector, con el vector unitario Y, indicándonos que se trata del eje horizontal, y positivo, que es en la dirección positiva de ese eje. Entonces, ahora vamos a considerar que queremos hacer lo contrario. O sea, se nos da un vector en la forma rectangular y lo queremos expresar es en la forma polar. También lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a primero a demostrarlo utilizando el mismo triángulo rectángulo formado anteriormente con nuestro vector A para encerrar el ángulo. Entonces, tomemos en consideración que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, viendo nuestro triángulo, observamos que la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector, en este caso llamada A. Nuestro cateto opuesto corresponde a la componente vertical a su y el adyacente a la componente horizontal a su X. Entonces ya tenemos esta expresión que nos va a dar la magnitud del vector conociendo sus componentes. Si queremos también ver cuál sería el ángulo de nuestro vector, entonces vamos a utilizar la función trigonométrica tangente, que es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. De este modo vamos a despejar ahora el ángulo, primero tomando en cuenta, claro, que el cateto opuesto, en este caso, es la componente vertical a su Y y el adyacente a su X. Entonces, despejando el ángulo, tenemos que, pasando la tangente para el otro lado, pasamos como arco tangente. Entonces tenemos finalmente que nuestro ángulo va a corresponder al arco tangente de la componente vertical de nuestro vector entre la componente horizontal. Entonces vemos que teniendo las componentes del vector y sustituyéndola en estas dos ecuaciones, pues podemos ya expresarla en su forma polar. Acá también tomamos en cuenta que el ángulo se está midiendo desde el eje X positivo, por lo que este ángulo también nos va a quedar medido desde el eje X. Si por ejemplo lo invertimos, utilizamos la componente en X arriba, pues nos va a dar un ángulo es medido desde el eje vertical.
Vamos a ver un ejemplo. En este caso consideramos que se nos está dando un vector en esta forma. Ya como vemos que se trata de una suma, considerando claro los signos de cada componente, de las componentes con vectores unitarios, pues ya sabemos que se trata de una forma rectangular y que por lo tanto el vector unitario y va a corresponder a la componente horizontal de nuestro vector. Entonces ya sabemos que la componente horizontal B sub X es 61.06 newton, mientras que la componente vertical acá nos lo va a decir el vector unitario J, que se trata de menos 72.77 newton, porque observamos que el signo que tiene delante, ¿verdad?, es negativo, entonces tenemos que manifestarlo en la componente. Entonces ya de la forma rectangular hemos deducido las componentes del vector. Entonces, para saber cuál es la magnitud, ya podemos aplicar Pitágoras sustituyendo el valor de las componentes, que tomando en cuenta en este caso que también la unidad la vamos a expresar elevada al cuadrado. Entonces finalmente obtenemos 95 newton. Ahora para buscar el ángulo del vector en la fórmula ya demostrada anteriormente, que va a ser igual al arco tangente de la componente vertical entre la componente horizontal. Acá recordar que debemos sustituir con el signo correspondiente de cada componente. Por ejemplo, aquí la componente vertical es negativa, la ponemos así mismo, menos 72.77 newton. Y horizontal, ¿verdad?, nos había dado positiva. Entonces, menos entre más es menos, por lo que debemos expresarlo acá como arco tangente, entre paréntesis, menos 1.19. Para calcular esto en nuestra calculadora, vamos a tomar en cuenta que la arco tangente la podemos buscar dándole primero a la tecla Shift y luego a la tecla tangente. De esa manera vamos a tener que Shift tangente de menos 1.19 nos va a dar en este caso un ángulo de menos 50. Entonces ya sí tenemos la magnitud y el ángulo del vector medido desde el eje X. Al buscarlo con esta ecuación, pues nos da que la forma polar de nuestro vector va a ser 95 newton menos 50 grados entre paréntesis. Entonces, finalmente, resumiendo, tenemos 4 formas diferentes en las que podemos expresar cada uno de los vectores. Por ejemplo, este vector acá representado, podemos decir que es 3 metros horizontal derecha, 3 metros al este, o 3 metros a 0 grados, o 3 metros, 0 metros, o 3 metros con vector unitario y. Y de las 4 formas hemos tomado en cuenta las 3 partes elementales de los vectores. Su magnitud representada como 3 metros, su dirección, en este caso horizontal, en este caso determinada por el ángulo, y en este caso los vectores unitarios nos dicen que se trata del eje X y en J el eje Y. Y también el sentido, en este caso derecha, en este caso el ángulo, o en estos dos casos el signo de los términos. Acá también, por ejemplo, este vector en 2 dimensiones, de forma verbal, para decirlo por completo, hay que decir la magnitud y el ángulo, de dónde sale y hacia dónde va. De igual manera, buscando el ángulo desde el eje X positivo, tenemos su forma polar, y buscando con las ecuaciones anteriores sus componentes, pues lo podemos representar como la sumatoria, indicando los vectores unitarios para expresarlo en su forma rectangular. Entonces ahora vas a practicar lo aprendido. Dado este vector de 20 metros por segundo a 70 grados al oeste del norte, vas a representarlo en la forma polar. También vas a calcular sus componentes vertical y horizontal y vas a expresarlo en su forma rectangular. Comenta tus resultados acá debajo. Entonces recuerda suscribirte para recibir notificaciones de más videos.